Y perdón por la pausa, es que tuvimos que hacer un espacio para los carritos. ¿No? Sí, mi corazón. Vamos a iniciar nuevamente el prólogo para que todos lo escuchemos. Estamos en La luz que nos guía, el nuevo libro de Amalia Domingo Soler. Dice el prólogo. Con este prólogo doy comienzo al nuevo libro La luz que nos guía, recopilado y seleccionado de entre los mejores escritos de esta insigne escritora del espiritismo, Amalia Domingo Soler. Yo me siento feliz y eternamente agradecido a este espíritu amigo a que tanto quiero, por haberme utilizado como instrumento para dar a conocer en todos los países de habla hispana lo mejor de sus escritos. Hoy, que hemos visto en nosotros la muerte del hombre viejo, con sus vicios y sus debilidades, dando paso al nacimiento del hombre nuevo, deseosos de cambiar y luchar para conseguir su transformación, para descubrir la verdad y conseguir la paz que nuestro espíritu, hambriento de justicia, desea. Esta nueva vida nos marca el rumbo que debemos seguir y, sin embargo, nuestro organismo, deformado por la vejez, entorpece nuestro paso, buscando nuestro cuerpo un hoyo en la tierra, mientras nuestro espíritu pretende ser un nuevo habitante en los mundos de luz. Nosotros somos hijos de Dios. La fe y la creencia nos da la fuerza necesaria para seguir caminando hacia Él. Con la comunicación de los espíritus y con el sonido de su voz, hemos despertado un sentimiento íntimo en el alma, inexplicable. Y una nueva idea de Dios toma forma en nuestra mente, con la certidumbre de que hay una inteligencia suprema, superior, que todo lo ha creado. El cuerpo humano es el instrumento que necesitamos mientras estamos en este mundo. Pero nuestro ser espiritual funciona eternamente conservando su individualidad. El alma vive realmente cuando se ocupa de su perfección y trabajando en su progreso indefinido responde a la grandeza de su Creador. El hombre se eleva superándose de todos los rutinarismos terrenales y le es muy difícil darse cuenta de lo que siente y mucho menos comprender sus sentimientos, pero cierra los ojos y busca a Dios en el fondo de su alma porque está en la conciencia de todos los hombres. Feliz el hombre que comprende la grandeza y sabiduría de esta fuerza creadora. Las ideas nuevas responden a exigencias sociales, a necesidades que ya dejan sentir, a la creencia, al progreso y a la nueva civilización. De momento, no se imponen en la conciencia humana, y menos aún en la opinión de ciertas clases sociales, porque el hombre aún vive esclavizado a las tradiciones del pasado. Pero yo estoy plenamente convencido de que con una firme y decidida voluntad se puede propagar la idea espiritista que ha de proporcionar al hombre el conocimiento y la lógica, esperanza para enfrentar con resignación las duras pruebas de la vida. El espiritismo ha venido a quitarnos el velo que nos impedía comprender el porqué de nuestra vida, el porqué de nuestra muerte, de nuestros goces y de la existencia de esos seres tan desgraciados que solo han venido a la tierra para sufrir y llorar. Si supiéramos comprender todo el bien que esta doctrina hace a esta triste humanidad, no escatimaríamos ningún esfuerzo, por grande que éste fuese, para divulgarla y hacerla comprender a todos aquellos que la necesitan, que se sienten desgraciados y pueden ser consolados conociendo la ciencia espírita, que es una chispa de luz desprendida del mundo mayor para iluminar a la humanidad. El racionalismo religioso es una escuela creada por Jesús y hoy reencarna nuevamente. Hoy se levanta porque la tierra ya está preparada para recibir esta savia generosa y los espíritus aceptaron la misión sagrada de destruir la esclavitud de los hombres esclavizados a los fanatismos religiosos. Hoy tenemos diversidad de libros, dictados por espíritus de gran elevación que nos revelan todos los misterios y que están al alcance de todos los seres algo pensadores, que buscan creencias, una doctrina racional, que explique el verdadero desenvolvimiento de la vida, el estudio de sus múltiples manifestaciones, el análisis de sus leyes, el examen de sus principios y el exacto conocimiento del destino del espíritu. Esto es el trabajo del racionalismo religioso, conquistador incansable a quien no seduce los halagos de fáciles placeres, ni le amedrentan los obstáculos que a su paso le presenta la ignorancia.
Los hombres han reformado las religiones, haciendo de ellas un tamiz por el cual pasan las debilidades y los crímenes según convienen para la explotación de la vida, y los seguidores de estas religiones están muy satisfechos, y en realidad pueden estarlo, porque estas religiones dejan contentos a todos los que quieren vivir entregados a su capricho y a su voluntad, sobre todo a la satisfacción de todas las ambiciones terrenales. ¿Cuánta falsedad hay en las religiones? Por esto, el espiritismo no es una nueva religión, aunque algunos quieren hacer de él una religión, y solo la ignorancia de algunos fanáticos podrá darle en algunos lugares más o menos formalismo. Pero en realidad, el espiritismo lo que sí hace es quitarle el antifaz a las religiones, no creando ningún nuevo culto, porque no es necesario. Despierta al hombre de su letargo y le hace comprender que las religiones son convenios sociales creados en la tierra. En ella nacen y aquí se quedan, pero la religión del bien de Dios viene y a Dios va. El espiritismo es la demostración sencilla y natural de que somos espíritus que viven eternamente y que eternamente progresamos, siendo nosotros los únicos constructores de nuestro destino. Si queremos ser grandes, lo seremos, porque la grandeza del espíritu no es otra que el trabajo acumulado de miles de existencias en las cuales hemos ido acumulando los méritos que pueda tener nuestro espíritu. Estoy plenamente convencido de que la mayor caridad que un espírita puede hacer es divulgar las verdades que esta doctrina filosófica y científica encierra, porque es la redención social de los pueblos y nos hace comprender la verdadera grandeza de Dios, demostrándonos que los cielos y los infiernos de las religiones son obra de los hombres, imperfectos y frágiles, puesto que caen con el soplo de la razón. Una religión sin ciencia es un mundo sin leyes de atracción, y es una desgracia para la humanidad que cree lo que no comprende. En el espacio no hay ni ángeles ni demonios, pero sí hay espíritus de luz y espíritus de sombras, que son los seres buenos y malos que antes ya han vivido aquí en la tierra. Hacen uso de su derecho y de su libertad, y nuestro deber es aprender y saber distinguirlos con los falsos medios y con los espíritus engañadores. Hay que estar siempre en guardia, y nosotros los espíritas debemos estar siempre preparados para no dejarnos engañar ni por los unos ni por los otros. La ley de Dios no es más que una, cada cual recoge lo que cosecha y se merece. La injusticia no existe, Dios es todo lo exacto. El llamado se hizo en la tierra para regar la senda de la expiación para el espíritu que desea saber. Nunca el conocimiento está oculto, y más vale llorar conociendo que reír en la ignorancia. Los espíritus no convierten a los hombres pensadores en simples máquinas. Al contrario, nos demuestran que el que quiere estudiar y trabajar encuentra la luz que busca, y así comprendemos fácilmente que si no queremos ser atropellados mañana, no debemos atropellar hoy, porque el espíritu es el heredero eterno de sus obras, y el porvenir es el producto de nuestro presente. El verdadero espiritista sabe que su trabajo es útil para sus semejantes y muy especialmente para sí mismo. También sabe que para orar no se necesita hablar, sino sentir, porque la oración nace del alma, porque lo que la oración es lo que se siente, es la medida exacta de la altura del espíritu. Yo seguí los consejos de los espíritus. He trabajado más de 40 años propagando por medio de los libros las verdades indiscutibles del espiritismo. Mis amigos del espacio me animan e inspiran, y en nuestro mundo mis hermanos en creencias me dan pruebas inequívocas de su simpatía y afecto. Esto a mí me hace feliz y me compensa profundamente de todos los sacrificios que haya podido hacer. También quiero dar gracias a nuestro amigo y hermano en creencias, Salvador Sánchez Serra, que me ha facilitado el material necesario para la composición de este libro, deseando que en el mundo espiritual reciba el premio merecido por este trabajo. Concluyo este prólogo, mis queridos lectores, con el especial deseo de que este nuevo libro sea una luz que ilumine nuestro espíritu. En nombre de este buen espíritu que me guía en mi trabajo, os deseo mucha paz. Esto lo escribe José Aniorte Alcaraz. Este hermano, en su momento, él era sastre y tuvo la oportunidad de conocer la doctrina espírita en Brasil, y los mismos espíritus, hermanos de luz, le indicaron que tenía que regresar a España porque ahí tenía una tarea.
pero él estaba bien acomodado en Brasil, él estaba trabajando bien, pero los mismos le indicaban que era importante que regresase a España y que se le iba a dar el trabajo. Y en efecto así se dio. Entonces, posteriormente hubo una comunicación en donde nuestra querida Amalia Domingo Soler le indica que era importante recopilar información de los escritos de ella para poder editarlos, pero sobre todo para regalar cada libro. O sea, no para vender, sino que para... Entonces él dijo, mire, si soy un simple mortal, mi trabajo es ser sastre. Si tú te dedicas a la tarea, tú si afrontas ese compromiso con amor, nosotros nos vamos a encargar de darte el trabajo. Y así fue, gracias a Dios. Él, con mucho entusiasmo, si no estoy mal, se editaron más de 250,000 libros. Y su intención era, después de la edición, los países de habla hispana, entregárselos para que pudiesen conocer más de la gran señora del espiritismo que es Amalia Domingo Soler. Entonces, por eso acá nos da a conocer en su prólogo José Añorte Alcaraz la tarea y el trabajo de él. Y hay una autobiografía que se llama Hechos que prueban, de José Añorte, donde él comenta que compró su casa, pero se dedicaba más a la edición de los libros, entonces esperaba posteriormente a comprar los muebles, a comprar todo lo que necesitaba, porque primordialmente era ver lo de los libros y ya posteriormente a ver sus comodidades en su casa. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto de este pequeño prólogo. ¿No? Yo sí. Por favor. Cuando hablaba de la oración, nosotros en la religión espírita se nos enseña a orar con el corazón, sí. a hablar, como hablar con Dios, ¿verdad? Sí. Entonces me vino a la mente cuando yo era católica que nos enseñan el Padre Nuestro, el Dios te salve, el credo y todo. Y vamos a hacernos tontitos repitiendo todo lo mismo. Porque entonces no lo está viviendo, solo está repitiendo lo que se le enseñó. Sí. No, muchas gracias. Gracias por ese comentario, porque de hecho, como todo es un principio, ¿verdad? Cuando todavía no hemos tenido el despertar de la conciencia, creemos que es lo correcto. Pero cuando ya tenemos el despertar, porque ya nos sentimos vacíos, porque ¿por qué voy a estar repitiendo? Si ya voy sintiendo, entonces ahí va viendo esos cambios que menciona. A ver, no sé si Desiree o Lucía, Magda, Sergio, ¿alguien que quiera hacer algún comentario? Gracias. Adelante. Gracias. Perdón aquí con la tecnología porque hemos tenido un poquito de problemas, entonces por eso no funciona mucho la cámara. Pero estamos pendientes ahí acompañándonos con ustedes. Fíjense, mis hermanos, que escuchando, precisamente leyendo el prólogo de este libro, vemos cómo nos da a nuestro hermano una amplia mirada. Primero, en primer lugar, tenemos que agradecerle a él, porque gracias a él tenemos en nuestras manos estos libros que estamos leyendo. De esos 250,000 libros que nos estaba comentando, Varo, uno de esos son los que tenemos nosotros en nuestro poder, porque llegaron también precisamente en forma gratuita, ¿verdad? Y parte de ese conocimiento y de ese tesoro lo tenemos nosotros gracias a nuestro hermano. Por eso le damos también las gracias a él por esta labor que realizó desinteresadamente en favor de todos los que queremos esclarecernos más acerca de las verdades del más allá. Pues les estaba comentando que este hermano nos da a grandes rasgos unos brochazos de en qué consiste la doctrina espírita, y entre esos rasgos nos hace ver también que ahora, como espíritas, nosotros tenemos un concepto diferente de Dios. Ya no es un Dios de forma humana, ya no es un Dios con aquel encanecido, con unas barbas largas, ya no, ya es diferente. Ya nos dice que es la causa primera de todas las cosas y que es enorme en tamaño, es enorme también en cuanto a sus leyes y en amor, ¿verdad? Y nos dice también en cuanto a la falacia de las religiones, ¿verdad? Que hay una gran falsedad en ellas, pero que la religión, hemos dicho, la doctrina espírita nos enseña que existe la religión del bien, de hacer el bien, ¿verdad? Que esa se mantiene, que esa viene de Dios y nos conduce hasta Dios. Y precisamente conforme hemos aprendido también aquí, lo que le importa a Dios es que nosotros hagamos el bien,
independientemente de cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra doctrina, cuál es nuestra religión. A él no le importa. Lo que le importa es que nosotros hagamos el bien. Y nos dice también que si muchos de nuestros hermanos también conociesen esa doctrina, pues estarían más consolados, porque nos da a conocer el por qué estamos sufriendo. ¿Cuáles son esas causas anteriores a esa existencia? Las causas actuales de por qué estamos nosotros sufriendo. Y nos estaría dando el consuelo de un mejor mañana, dependiendo de lo que estamos sembrando nosotros en el día de hoy, de conformidad con nuestras obras y con nuestros pensamientos. Y nos dice además también que tenemos que ir a la par de la ciencia, ¿verdad? No por un lado la ciencia y por otro lado la religión, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, nos dice la lectura que es un nuevo racionalismo religioso, porque aquí estamos a través de la razón, ¿verdad? Que lo implementó Jesús, y dice que es como una reencarnación de ese racionalismo religioso de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, y efectivamente, así es, porque lo preferible es que no hayan fanáticos en la doctrina espírita. Pero recordemos que el hábito no hace al monje. Entonces, nosotros tenemos que procurar no ser fanáticos y siempre estar pendiente para trasladar todo bajo el tamiz de la lógica y la razón, el conocimiento de los múltiples libros que nos estaban comentando acá, que se han escrito con diferentes tópicos de la doctrina espírita. Muchos de ellos han sido traducidos al español y una gran parte no, todavía están en idioma portugués. Pero de esa buena parte de libros que ya han sido traducidos al español, tenemos la dicha de poder nosotros tener acceso a ellas. Todo depende de nosotros, como nos dice la lectura, que ahí están los libros. Depende de nosotros si queremos seguir aprendiendo, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Coca. Y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto de este prólogo que nos hace ver realmente de una forma general, así como menciona de último José Añorte, ¿verdad? Que está muy agradecido por los 40 años de ese trabajo, de esa dedicación, y yo me pongo a analizar con respecto a lo que él comenta, con qué emoción lo describe, con qué alegría de poder ser partícipe de esa tarea, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos en la página 11 la introducción, justo tributo como título. Vamos a ocuparnos de un acontecimiento que, a pesar de reproducirse continuamente, pues en la lista de los fallecimientos de las grandes ciudades no pasa un solo día en que no se dé cuenta de tantas o cuantas defunciones. Sin embargo, hay muertes, mejor dicho, hay seres que cuando abandonan la tierra dejan un vacío en la sociedad o en la escuela a que pertenecen, que difícilmente pueden llenarse con el trabajo y la sensatez de otro ser que se asemeje al que, en el cumplimiento de justa ley, rompió las ligaduras de su envoltura material y dejó su cuerpo inerte en la fosa. Mientras su espíritu voló al espacio buscando nueva vida y nueva acción, y de uno de estos seres irreemplazables vamos a ocuparnos de José María Fernández Colavida, que en el año 1819 vino a la tierra dejándola el 1 de diciembre de 1888. Cuentan sus biografías que nació a orillas del Ebro, más bien considerado. Pero lo mejor será que copiemos textualmente lo que sobre Fernández publicó el Almanaque Espiritista de 1873. Tenemos que ocuparnos de uno de los más incansables y ardientes partidarios de la doctrina espiritista, a la que ha llegado por una intuición manifiesta desde la infancia, por el reconocimiento de la influencia providencial en los hechos culminantes de su vida, por la lógica misma del sistema filosófico y, lo que es más notable, por el sufrimiento y por las pruebas. Los padres del señor Colavida murieron bien, desgraciadamente. Uno fusilado por los furores de la política, otra muerta también violentamente por la imprudencia de un cazador. Desgracias ambas capaces de llenar de eterna melancolía el corazón de un hijo amante. El señor Fernández Colavida nació en 1819, a orillas del Ebro. Sus estudios fueron interrumpidos por la guerra civil y se vio obligado a dejar los libros por la espada, que a la conclusión de la lucha fratricida, borrón de nuestra historia contemporánea,
volvió a cambiar por aquellos. Los azares de la guerra mermaron en gran escala a su familia y bienes, y en la imposibilidad de continuar una larga carrera científica por falta de medios materiales, concluyó la del notariado. Bajo la influencia de la perniciosa histeria que alumbró su nacimiento, pues el ministerio Mayans trastornó sus planes, al quedar domiciliado en Barcelona en 1844 para dedicarse a los trabajos de su escribanía. Influido por la ilustración nada común de su padre, fue cristiano sin sombras de fanatismo, y como quedó huérfano cuando más necesarios le eran los paternales consejos, luchó en su conciencia con los abusivos ritos e intolerantes dogmas de la escuela católica y concibió el proyecto de la publicación de un periódico conciliador que fuera expresión de sus sentimientos y aspiraciones religiosas. En aquella época conoció la doctrina espírita, hallando en ella la solución de sus dudas y dedicándose a su propaganda, pues el hombre no satisface su conciencia hasta que no trata de hallar para los demás el bien en que él descansa. Aconsejado por los espíritus para que tradujera y publicara las obras más a propósito para la iniciación en las doctrinas espiritistas, cumplió los deseos de los buenos espíritus y lo amplió publicando en el año 1869 una revista sobre la materia que continúa viendo la luz. Efecto de la gran propaganda hecho para la expedición de sus traducciones, el señor Fernández Colavida ha recibido comunicaciones de Montevideo, Buenos Aires, Bogotá, Río de Janeiro, Lima, Cusco, Guayaquil y Filipinas, puntos en donde germinaba el estudio del espiritismo al que contribuyó en gran manera. La vida del señor Fernández Colavida abunda en hechos desgraciados y su fe en la consoladora doctrina que tan acérrimamente sostiene es tan grande por haber sido depurada en el crisol del infortunio, como grande la satisfacción que tenemos al consignar que el hermano de que nos ocupamos es de los primeros espiritistas españoles por su celo, por su modestia, por su laboriosidad y digno de premio por lo mucho que ha sufrido. De otros apuntes biográficos insertamos a continuación los siguientes párrafos. Cuando la última guerra carlista, con todo su aparato de horrores, cuando estaba en el más alto grado de su apogeo, surgió la idea de terminar tan fratricida lucha que convertía el suelo patrio en teatro de sangrientos y espantosos dramas. No diremos que fuera Fernández el que lanzara a los vientos de la publicidad tan humanitario proyecto, pero sí consta que fue quien más directamente influyó cerca de don Ramón Cabrera para que publicara su célebre manifiesto, en cuya redacción intervino el cual fue la aurora que llegó a dar luz a aquel sombrío cuadro, proclamando la paz entre hermanos y llevando el consuelo a millares de familias que gemían bajo el ignominioso y férreo yugo de tan bárbara opresión. ¿Obraría en tal ocasión nuestro malogrado hermano, influido acaso por el recuerdo doloroso que conservaba de su campaña en la guerra de los 7 años, la cual fue causa del fusilamiento de su padre y la ruina de su familia? No cabe dudarlo, desde el momento que las gestiones practicadas por Fernández a favor de la paz tuvieron el carácter de frágil agitación, por su cuenta se imprimían multitud de proclamas que a costa de innumerables sacrificios imposibles de describir, llegaban hasta las filas carlistas y hacían vibrar las cuerdas del sentimiento humano, adormecidas mudas en el corazón de aquellos soldados que tan súbitamente fueron deponiendo su bélica actitud. De la casa de nuestro amigo salían diariamente cestos llenos de impresos, cuyos bultos simulaban envíos de dulces y frutas, durándolos para todos aquellos puntos de la península donde más encarnizada estaba la lucha. Los ordinarios de los pueblos eran inconscientemente los instrumentos de que se valían los delegados de nuestro hermano para esparcir por doquiera sus mensajes de paz. Inmensos eran los sacrificios que este trabajo le ocasionaba y él lo soportaba sin la ayuda de nadie, pues cuando se trató de recompensárselo enviándole remesas de fondos de los destinos por el Estado y por el mismo Cabrera a la propagación de la paz, Fernández los devolvía diciendo que cuando ejecutaba era muy poco para que pudiera saldar la cuenta que tenía pendiente
por su campaña de la juventud. Y téngase en cuenta que algunas partidas de fondo no bajaban de 20,000 pesetas. Y que todo por aquel entonces no contaba más que con el corto sueldo que su cotidiano trabajo le proporcionaba. A la terminación de la guerra, se ofreció a nuestro amigo el retiro de coronel, empleo alcanzado después de 7 años de continua lucha, cuyos honores y retribución rehusó a pesar de haberse en ello empeñado elevadísimos personajes. Fernández ha llevado una vida de incesante trabajo moral y material, y su mayor timbre de gloria tal vez sea el haber muerto pobre, dejando por toda herencia a su familia un nombre admirado y bendecido, lo cual es mucho más estimable que todos los tesoros del mundo y que todos los oropeles efímeros de los poderes sociales. El Diluvio, periódico que se publica en Barcelona al ocuparse de la muerte de Fernández, dijo lo siguiente. Aquí podemos hacer la primera pausa de esta introducción del justo tributo. Con respecto a José María Colavida, aquí nos aclara y nos menciona la simplicidad, la humildad de este hermano, a pesar de las situaciones que tuvo que atravesar, a pesar de quedarse huérfano por parte de papá y por parte de mamá, dadas las circunstancias, que nosotros nos pondríamos a pensar que cuando estamos envueltos en tanta negatividad y nosotros estamos mal, ¿qué haríamos? Vengarnos. O estaríamos en una posición de mucha ira y de mucha cólera, mientras que él le procuraba la paz, pero con sinceridad. Y aquí uno se pone a analizar con respecto a que él no veía el dinero, sino que él veía realmente los principios, y es que él lo que nos gustaría que pasara eso en todos los lados donde nos encontramos en nuestra amada tierra, pero no se da, o si se da, son muy pocos los que realmente han podido conseguir mucho con la lealtad y con la justicia. Entonces acá nos va comentando también la importancia que en 1844 conoce la doctrina espiritista, y obviamente es una doctrina que nos abre los ojos, nos hace pensar más, nos hace recapacitar, nos hace tener un amplio criterio, pero también no nos permite quedarnos con los brazos cruzados, sino que nos permite seguir adelante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Ahí está, pero es que no nos quería forzar aquí la tecnología. Bien, vemos acá que nuestro hermano, al igual que el hermano Aniorte, también se dedica a publicar, Aniorte libros, y fueron, imagínense, 250,000 libros. Entonces uno se pone a pensar, y era sastre, imagínense cuánto podía ganar en la confección de los pantalones, de los trajes, y el producto de su trabajo, porque era el producto de su trabajo, lo estaba utilizando para la propagación. Y además de lo que estaba comentando Valo, que además de eso también para hacer su casa. Imagínense cómo es que él se estaba organizando financieramente para poder hacerlo, ¿verdad? Es admirable. Ahora también por parte de nuestro hermano Colavida, vemos que, no me recuerdo exactamente cuánto serían en esa época, 20,000 pesetas, ¿verdad? No lo recuerdo, pero sí ha sido una cantidad considerable. Y él decía que todos los días mandaba para los diferentes lugares impresiones de lo que había escrito para lograr obtener la paz. Imagínense ustedes, como nos estaban diciendo, él también había participado en su juventud en la guerra, y en esos lugares, para que ellos estuvieran comentando lo horrible que eran estos escenarios sangrientos, y probablemente, imagínense, eran obligados a ir a la guerra, jóvenes, adultos, quitarles la vida a otros hermanos, brutalmente, según nos dice aquí la lectura, dice que era brutal todo eso. Entonces, obviamente era un escenario de guerra, y esos escenarios no van a ser muy hermosos, pero poco a poco fue influenciando en esa época para que se fuera logrando la paz. Y él, por un lado, dijo, bueno, yo no quiero la ayuda del Estado,
sino yo lo puedo hacer por mí mismo, que también es, por otro lado, encomiable, porque eso nos dice a nosotros que querer es poder, ¿verdad? Entonces, todo depende de que tengamos una buena planificación económica, ¿verdad? Independientemente de cómo son nuestras finanzas, porque ya vieron que sí se puede, ¿verdad? Y eso lo prueba nuestro hermano Aníbal, al haber publicado más de 250,000 libros. Increíble, ¿verdad? Entonces, todo es cuestión de querer y porque se puede, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias, Coca. ¿Alguien más que quiere hacer algún comentario? Lo hace uno como retroceder y lo va encaminando a uno y lo va haciendo recapacitar y reflexionar. Haciendo una pausa en lo que estábamos platicando con respecto a José María Colavida en el año 2010, él fue una comunicación mediúnica que se dio en el Congreso Espírita Mundial, que fue en Valencia, España. Y a través del hermano medium en donde se comunica, él menciona que estos eventos espíritas no sean una plataforma para que el orgullo, la vanidad, el ego se eleve, sino que para fortalecer sus espíritus y ser realmente humildes. O sea, como él nos da a conocer la importancia de los cuidados que tenemos que tener en cuanto a los eventos y las actividades en donde nosotros pudiésemos estar participando. Vamos a leer lo que decía, acá dice que el diluvio periódico que se publica en Barcelona, al ocuparse de la muerte de Fernández, dijo lo siguiente, está en la página 13. El título es Séale la tierra ligera. Después de una ligera y penosa enfermedad, ha fallecido en esta ciudad don José María Fernández Colavida, presidente que fue de la Asociación de Amigos de los Pobres y fundador y propietario directo de la revista de estudios psicológicos. Era el señor Fernández Colavida un apóstol del espiritismo y durante 20 años lo ha propagado y defendido en la prensa, ya desde las columnas de la revista de estudios psicológicos, ya en un gran número de obras que, o traducidas o originales, dio a su publicación, expendiéndolas a precios tan fabulosamente baratos que escasamente representaban su coste. Si no estamos mal enterados, el señor Fernández Colavida en su juventud había pertenecido al carlismo y hasta lo había defendido con las armas en las manos, alcanzando graduación en las filas de don Carlos, pero cuando conoció el espiritismo con las ideas de progreso indefinido de esta prédica, abandonó por completo la causa del retroceso, se humanizó por entero y hasta sospechamos que llegó a arrepentirse de haber empleado mal el tiempo que dedicara a imponer por la fuerza las ideas retrógradas de los que quisieran volvernos a los tiempos de Felipe II, de Carlos II o de Fernando VII. De esta transformación el señor Fernández Colavida fue otro hombre. La vida del apostolado por la nueva doctrina le ha llevado a morir pobre. La idea del lucro quedó en ser su abandonada y por completo ante la idea humanitaria, realizando así un gran progreso rayano en el heroísmo. Nada más cierto, Fernando ha sido un verdadero apóstol del espiritismo, ha amado su ideal filosófico sobre todas las cosas de la tierra y bien lo probó cuando en el día 9 de octubre de 1861, en la explanada de Barcelona, en el lugar donde se ejecutaban los criminales condenados al último suplicio, por orden del obispo de la ciudad condal, fueron quemados 300 volúmenes y folletos sobre espiritismo, propiedad del señor Fernández. Este siguió imperturbable su trabajo de propaganda fundando su revista de estudios psicológicos en mayo de 1869. Revista que hasta sus posteros instantes ha cuidado como padre amorosísimo para que no le faltara a la hija de su trabajo y de su perseverancia el nutritivo alimento de artículos filosóficos, narraciones científicas, crónicas interesantes y todo cuanto puede embellecer a un periódico. Dotándole además de condiciones materiales inmejorables,
siendo la revista de estudios psicológicos el mejor periódico espiritista de España por su recto criterio, por la ciencia profunda de su enseñanza, por su concienzuda y analítica observación, por su prudente reserva y separación completa de todo ideal político. La revista de Fernández ha sido puramente espiritista y este es su mejor abolengo. Fernández ha sido uno de los espiritistas que más ha trabajado en España en la activa propaganda del espiritismo, pero su trabajo no ha sido ruidoso. Para verle a él en el lleno de sus admirables facultades, era necesario ir a su casa y penetrar en su despacho amueblado sencillamente, pero la limpieza y el buen gusto embellecían aquel aposento en el cual siempre entrábamos con respeto. Tras de una gran mesa cubierta de libros y periódicos se encontraba a Fernández leyendo atentamente innumerables cartas de consultas espiritistas, desde el general hasta el último soldado, desde el severo magistrado hasta el culpable presidiario, desde la honrada madre de familia hasta la mujer de galante historia. Todos acudían en demanda de consejo y de explicaciones sobre los fenómenos espiritistas, y Fernández, con una paciencia asombrosa, con una lógica admirable, contestaba a todas las preguntas que le hacían con cartas extensísimas, en las cuales había más pensamientos que palabras. Si fuera posible reunir todas las epístolas que escribió Fernández sobre espiritismo, se formaría una colección que valdría tanto o más que las obras de Allan Kardec. Nosotros le decíamos muchas veces: a usted hay que llamarle el hombre de las cartas por excelencia. El trabajo epistolar es enojosísimo, reclama tiempo, esfuerzo intelectual y gasto pecuniario continuo para no tener el menor lucimiento. Porque una carta, después de leída y contestada, por regla general se rompe, mientras que un mal artículo que se publica se lee y se comenta y da lugar a diversas discusiones, mientras que la carta, por buena que sea, suele no leerla más que el interesado. Y a este trabajo de verdadera abnegación se dedicó Fernández la mitad de su vida terrena. Téngase en cuenta que no somos amigos de alabanzas póstumas, damos a cada cual lo que se merece, y nada más justo que hace constar lo que fue Fernández dentro de la escuela espiritista. Hace 3 años que Fernández no vivía, porque padecer continuamente no es vivir, y a pesar de su inmenso sufrimiento, a pesar de su angustia incesante, su inteligencia no perdió un solo instante su admirable lucidez. Sus preguntas intencionadísimas irían a fondo cuando hablaba sobre los malos centros espiritistas, y su profundo conocimiento del espiritismo le hacía encontrar el ridículo de la inocente credulidad, donde los demás espiritistas veían glorias y triunfos. Cuando entramos en su alcoba y vimos su cadáver tendido sobre su lecho, se levantó ante nosotros su gran figura como apóstol del espiritismo, y al verle despojado de las miserias humanas, al verle desprendido de su envoltura material, nos pareció mucho más grande de lo que habíamos visto durante su permanencia en la tierra. Gran número de espiritistas, pero no todos los que debían haber acudido, le acompañaron al cementerio de los disidentes. Sobre la caja depositaron 2 coronas de flores los amigos del afinado. Las gasas que pendían del féretro las llevaron al presidente del Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos y los señores Agramonte, Casanova, Diegues y otros, cuyo nombre no recuerdo. Presidió el duelo el vizconde de Torres Solanot y un sobrino del difunto. Al llegar al cementerio condujeron el cadáver hasta detenerse delante de su última morada. Allí abrieron la caja y los últimos rayos del sol poniente lanzaron sus pálidos reflejos sobre la venerable cabeza de Fernández. Momentos solemnes. La multitud conmovida y silenciosa rodeó el ataúd, mirando con avidez el cuerpo del filósofo, que pronto iba a desaparecer tras de la losa del sepulcro. El vizconde de Torres Solanot, profundamente impresionado, anunció a los circunstantes que la directora de La Luz del Porvenir iba a leer una poesía, y acto seguido leímos la composición siguiente. Aquí podemos hacer una siguiente pausa. Coca mencionaba con respecto a José Ñortes Alcaraz de los 40 años que se da a conocer acá, que él mismo lo transcribe en la introducción, y acá nos comentan 20 años por parte de José María Colavida. Pensemos también que en aquel entonces, o sea, nosotros ahorita estamos armando un rompecabezas, porque nosotros sabíamos que habían sido quemados como acto de fe en Barcelona en 1880
la fecha no me recuerdo, pero que había sido quemado estos libros, pero yo no me acordaba de quién eran, o sea, a quién le pertenecían estos libros, y era a José María Colavida, porque para qué él los había pedido, para seguir divulgando la doctrina. Pero acá nos manifiesta dentro de este espacio que con el hecho de haber sido quemadas estas obras, no se inmutó, sino que continuó con la divulgación. Y lo interesante también cuando da a conocer estos términos, ¿va? Y estos pormenores de ir respondiendo a cada uno de los lectores, a cada uno de los que necesitan, tanto a los de alcurnia, si queremos verlo de esta manera, como los más sencillos, los más humildes, tanto aquellos, como él perteneció al ejército, aquellos que estaban en lo más alto, como a los soldados más simples. ¿Cómo se va dando a conocer en cuanto a acá que nos manifiestan la lucidez que tiene? Porque a veces uno va escribiendo y se le va perdiendo algunas ideas, algunos pensamientos, pero él trata la manera de ser lo más justo dentro de la escritura para poder esclarecer la serie de dudas que puedan tener, y eso sí, también la convicción plena de la doctrina espírita, la convicción de poder conocer esta doctrina que nos va fortaleciendo cada día más. ¿Algún comentario que deseen realizar? Palachi, y a todos también, nuestros hermanos. Algo que también es bueno hacer énfasis acerca de la lectura que hemos tenido es que llama la atención también que en esa época abiertamente no se hablaba de espiritismo, porque si se dan cuenta el título de su revista era Estudios Psicológicos, ¿verdad? No decía Estudios Espíritas. Y aquí en Guatemala también se mantuvo, ¿verdad? Y se ha mantenido, porque hay también escuelas que no tienen el nombre de espíritas, ¿verdad? Nosotros, ya con el conocimiento de la doctrina espírita, venimos y quisimos también poner nuestro granito de arena y hacer ver el nombre de escuela espírita. Por eso es que nosotros no quisimos ponerle ningún otro nombre como se ha utilizado o se utilizaba en el pasado a lo que es nuestra doctrina, precisamente para poder y fuera más fácil el difundirla, porque algunos al ver ese título automáticamente ya nos tienen algún tipo de animadversión, solamente con el hecho de poner ahí espírita o espiritista. Pero ya después, cuando se les comienza a manifestar en qué consiste esa doctrina, pues se asombran algunas veces porque tenían conocimiento que era brujería o hechicería, nada que ver como lo que es la doctrina espírita, ¿verdad? Eso en cuanto a ella. Por otro lado, vemos el carácter de nuestro hermano Colavida, porque él al inicio dice que, como bien decía Pablo también ahí en la lectura, era militar, y entonces él imponía sus ideas carlistas a los demás. Pero cuando ya comenzó, pero eso lo hacía por convicción propia, pero ya cuando él tuvo conocimiento de la doctrina espírita y comenzó a como bien nos dice la lectura, a quedar el hombre viejo atrás y transformarse en el hombre nuevo, de igual manera dejó las armas, ¿verdad? Ya no siguió con la misma tendencia en su vida y comenzó a divulgar la doctrina espírita. Y como dice ahí, que fue amigo de los pobres, ¿verdad? Entonces vemos que él comprendió efectivamente cuál era el objeto de la vida. Y cuando desencarnó, porque se hacen también algunas descripciones del momento o del tiempo en el cual estaba desencarnando y lo estaban enterrando, cuando lo ven, cuando él se desdobla, o mejor dicho, ya fuera de su cuerpo, lo miran hasta más grande, más alto, ¿verdad?, de lo que era. Entonces vemos ahí algo de lo que todos, absolutamente todos de nosotros, estamos llamados a cumplir. En uno u otro momento todos vamos a estar ahí en esa fosa, pero va a depender de nosotros en qué estado vamos a llegar. Si vamos a llegar a un estado espiritualizado, vamos a llegar a un estado consciente, no con materialismo, es decir, es más espiritualizado, o
ser. Pero de que va a llegar, mis hermanos, va a llegar ese momento indefectiblemente. Si algo es cierto, si algo es totalmente valedero que vamos a llegar, es el momento en el cual vamos a dejar nuestro cuerpo físico y vamos a encontrarnos en la fosa frente a una realidad que no sabemos nosotros, aunque a veces nuestra conciencia nos lo dicta, pero no sabemos a ciencia cierta si logramos pasar a una mejor estadía o nos dicen a repetir la prueba. Solamente, mis hermanos. Gracias, Coca, por tu comentario. ¿Alguien más que desee comentar? Es interesante cabalmente lo que Coca mencionaba, que no lo había tomado en consideración, ¿verdad?, de estudios psicológicos, ¿verdad?, y que va de esta manera, tratando de la manera de ocultar momentáneamente, dadas las circunstancias, dado las críticas, dada una serie de acontecimientos, pero dentro de todo nos vamos dando cuenta de su entrega. Y ahorita que mencionaba Coca, cuando dentro de la lectura que tomamos en consideración de que él era seguidor carlista, me hice una analogía con respecto a Saulo de Tarso, porque él era dedicado a los estudios, a lo que él comprendía que era lo correcto, incluso el apedrear y que muriese era parte de lo que había aprendido y era correcto para él. Y posteriormente, cuando Saulo de Tarso persigue a uno de los seguidores de Jesús ya no se encuentra, pero uno de los seguidores, porque su intención era perseguirlo y matarlo, dada lo que él había estudiado y entendido. Y entonces en la entrada de Damasco le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y queda ciego momentáneamente. Y entonces posteriormente está como en un momento de shock, o sea, de ¿qué hago? O sea, si yo esa era mi verdad. Y que posteriormente se aleja en el desierto, tiene una actividad de trabajo artesanal y se dedica a estudiar más a fondo, y posteriormente es uno de los divulgadores del evangelio más dedicados y con una constancia, y que lo apedreaban, lo lastimaban, lo herían, se levantaba y continuaba dando esos cambios, que es lo que acá se mencionaba con respecto a José María Colavida, José María Fernández Colavida. Entonces uno se pone a analizar y nos inyectan, o sea, yo siento que nos están inyectando mucha energía así positiva, no de guerra, pero sí de lucha, no de mantener los principios. También acá nos comentan dentro de la lectura que se esfuerza para que los centros espíritas sean esclarecidos y que no se vuelvan monótonos, quizás dentro de líneas en lo que acá va mencionando, para poder divulgar de una forma correcta los principios, de poder estudiar, de poder analizar, porque acá nos están invitando siempre a poder estudiar. Y también cuando nos narran, al entrar a su despacho, ¿qué es lo que se ve? Libros, cartas, y hay un conglomerado de información que nos está invitando a que nosotros nos vayamos informando, pero que también tengamos lógica en nuestros principios y que no estemos cerrados de que, sí, porque nos dicen que de esa manera es tal cosa, entonces yo lo voy a aceptar, ¿no? Y acá desde un inicio, nuestros hermanos en las obras básicas del espiritismo nos manifiestan que tengamos que poner todo el contenido, la información a través del tamiz de la lógica y la razón. O sea, que podamos nosotros analizar si tiene peso, tiene sentido lo que nosotros estamos aprendiendo. Por favor. Y yo me quedé dormido un momento, ¿verdad? Pero también que no nos volvamos seres teóricos, ¿verdad? Porque de nada sirve que acumulemos conocimiento, información, si no la ponemos al servicio de nuestro prójimo, ¿verdad? O sea, de nada me sirve a mí ser un... Pero aquí no escuchamos. Que es importante que no nos volvamos seres teóricos, ¿verdad? Porque de nada me sirve a mí ir acumulando
textos, información, si yo no pongo al servicio ese conocimiento, esa sabiduría que voy aprendiendo al servicio de mi prójimo inmediato, ¿verdad? Y no digamos, pues, al servicio de los que están a mi alrededor, en mi trabajo, en el día a día, ¿verdad? Que no nos volvamos en seres deseosos de solo acumular información. Gracias, Karen. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok. Muchas gracias por los comentarios de cada uno. Cabalmente lo que mencionaba por último Karen, de poder nosotros ponerlo en práctica. O sea, si no podemos uno, pues pedir ayuda a otro. Y así en conjunto poder colaborar para apoyar a otros. Porque es sumamente importante ponerlo en práctica. Hay muchas cosas que quizás nosotros no lo hemos aprendido, pues aprendemos haciéndolo, aprendemos practicándolo, aprendemos. Es como, ahorita que mencionaba esto Karen, es cada una de las profesiones, nosotros lo hemos aprendido con nuestros maestros, pero tenemos que aplicarlo para también aventurarnos y darnos cuenta que sí funciona, qué resultado da en algunos aspectos y que otros podemos ir variando. Pero lo que sí tenemos que tomar en consideración, en base a lo que también mencionaba Karen, es que no creamos que nosotros estamos solos. O sea, no pensemos que una tarea que nosotros vamos a querer realizar, es que yo estoy solo y no sé cómo realizarlo. O sea, tener la convicción y el deseo de realizarlo, y entonces allí es donde nosotros vamos encontrando las orientaciones en donde nos indican, ayúdate que el cielo te ayudará. ¿Qué significa? Nosotros estamos esforzándonos y también nos van a ayudar guías espirituales para que podamos ser partícipes en las tareas que nos competen para poder trabajar y dar todo lo necesario para poder ir apoyando a nuestros hermanos. Entonces todo dependerá del esfuerzo que hagamos individualmente, el esfuerzo también colectivo, porque sabemos que el dicho que solo un leño no arde tiene sentido, porque tenemos que trabajar en conjunto para que todo vaya realizándose y también con el fin de progresar todos y de querer ayudar a todos, de ir colaborando todos con la intención de irnos esforzando cada vez más y más. Entonces, esto es la tarea y esto es lo que hemos leído en esta tarde, que considero que nos ha ayudado enormemente, como es este inicio de la luz que nos guía, porque realmente nos orienta, nos fortalece. Y entonces uno, cuando Coca mencionaba que él es uno de los que ha tenido el libro, que varios, gracias a Dios, hemos tenido el libro, ha sido de diferente manera. En 1998, creo yo, o en el 2001, nuestra querida hermana Doris nos entregó un libro espírita de Amalia Domingo Soler. Posteriormente obtuvimos otro libro a través de otro hermano. Y cuando tuvimos la oportunidad de participar en una actividad espírita en Colombia, vino una hermana colombiana y mencionó, fíjense que el hermano José Aniorte Alcaraz envió varios libros porque iba a haber una actividad espírita a nivel de diferentes países de habla hispana. Entonces él envió libros para que nosotros les entregáramos a ustedes y así pudiesen ustedes divulgar la doctrina. O sea, ¿cómo, de qué manera van buscando los medios necesarios para poder compartir la información, ¿verdad? Y cabalmente, y acá en la parte de atrás dice distribución gratuita. ¿Por qué? Porque como lastimosamente se hace en negocio, y en este caso es un tesoro lo que tenemos, ¿verdad? Entonces poder compartir, y en un momento dado, como no se tienen libros al alcance, nosotros le decimos a las personas que si desean, nosotros les sacamos una fotocopia y se las entregamos. ¿Por qué? Porque la intención no es ganar, sino que la intención es expandir la información de la doctrina espírita, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a finalizar en esta primera fase, agradecidos todos por sus comentarios.